En este video te explico cómo era la vida en la Edad Media, y cuáles fueron los eventos y desarrollos importantes que formaron la sociedad. Vamos a ver cómo vivían las personas en aquella época, desde los campesinos en el campo hasta los caballeros y reyes. La Edad Media fue un período que duró aproximadamente desde el año 500 hasta el 1500 después de Cristo. La gente vivía muy diferente a como vivimos hoy, sin tecnología moderna como los teléfonos móviles o los coches. Había muchos pequeños reinos y principados que a menudo guerreaban entre sí. La mayoría de las personas creían en la Iglesia, y Dios tenía un papel muy importante en su vida diaria. La mayoría de las personas en la Edad Media vivían en el campo, y eran campesinos. Trabajaban duro en los campos para tener comida como pan o verduras. Sus casas eran sencillas, a menudo hechas de madera y barro. Los niños tenían que ayudar desde muy temprano en lugar de ir a la escuela. En la Edad Media tardía, las ciudades se volvieron cada vez más importantes. Artesanos como herreros o panaderos se mudaban allí y vendían sus productos. Las ciudades tenían calles estrechas, y a menudo estaban sucias porque no había alcantarillado adecuado. Aún así, atraían a mucha gente que buscaba una vida mejor. Los caballeros eran los guerreros de la Edad Media, y llevaban armaduras pesadas. A menudo vivían en castillos, que eran como pequeñas fortalezas hechas de piedra. Estos castillos los protegían de los enemigos y mostraban su poder. Muchos niños soñaban con ser caballeros, pero el entrenamiento era duro. Los reyes en la Edad Media eran los jefes de todo un país. Tenían mucho poder, pero tenían que llevarse bien con los nobles y la iglesia. A menudo hacían guerras para ganar más territorio. La gente tenía que obedecer al rey y pagar impuestos. La iglesia era muy importante en la Edad Media y tenía casi tanto poder como los reyes. Sacerdotes y monjes decían a la gente cómo debía vivir para poder ir al cielo. Muchos tenían miedo al infierno si no obedecían. Se construyeron grandes iglesias y monasterios por todas partes. Los niños en la Edad Media tenían poco tiempo para jugar. La mayoría tenía que trabajar, por ejemplo, en el campo o en la casa. La escuela solo existía para los niños ricos, y ellos generalmente aprendían de la iglesia. Juegos como lanzar la pelota o muñecas de madera eran populares. La gente en la Edad Media comía mucho pan, que a menudo era duro y oscuro. También tomaban sopas con verduras o a veces carne si tenían suerte. Los campesinos tenían poca comida y a menudo pasaban hambre, mientras que los nobles celebraban grandes fiestas. El agua no era segura, así que muchos bebían cerveza o vino. La ropa en la Edad Media era sencilla y hecha de lana o lino. Los campesinos usaban a menudo túnicas marrones o grises, que se ensuciaban rápido. Las personas ricas tenían ropas coloridas con bordados que mostraban su riqueza. Los zapatos eran casi siempre de cuero y poco cómodos.
Las enfermedades eran un gran problema en la Edad Media, porque no había medicinas modernas. Muchos morían de la peste, que se propagaba rápidamente. Los médicos sabían poco y probaban con hierbas o sangrías. La higiene era mala, lo que empeoraba todo. La peste negra fue una enfermedad terrible que mató a millones de personas. Llegó a mediados del siglo XIV y se transmitía por pulgas y ratas. Pueblos enteros desaparecieron y la gente tenía mucho miedo. Algunos creían que era un castigo de Dios. En la Edad Media había guerras constantes entre países o nobles. Los soldados luchaban con espadas, arcos y lanzas, y era muy brutal. A menudo se peleaba por tierra, poder o honor. La gente común sufría más. Las cruzadas fueron guerras en las que los cristianos fueron a Tierra Santa. Querían recuperar Jerusalén de los musulmanes porque era muy importante para ellos. Muchos caballeros murieron en el camino o en la batalla. Las cruzadas duraron más de 200 años. En los mercados la gente intercambiaba productos como telas, especias o animales. Los comerciantes viajaban lejos, a veces hasta Asia. Las monedas eran cada vez más importantes, pero muchos seguían intercambiando directamente. Los mercados eran ruidosos, coloridos y llenos de vida. Los artesanos como carpinteros o alfareros tenían trabajos importantes en la Edad Media. Hacían todo a mano, sin máquinas, y eso tardaba mucho. Los jóvenes aprendían el oficio de su padre o de un maestro. Los buenos artesanos eran muy buscados en las ciudades. Las mujeres en la Edad Media tenían menos derechos que los hombres. Se ocupaban de la casa y los niños o ayudaban en el campo. Las mujeres nobles a veces tenían influencia, pero rara vez. Algunas monjas vivían en monasterios y aprendían a leer y escribir. Las escuelas casi no existían en la Edad Media y pocos sabían leer. La Iglesia enseñaba principalmente a los niños ricos latín y religión. Más tarde aparecieron universidades, pero solo para la élite. El conocimiento se escribía a mano en libros. Los libros en la Edad Media eran raros y caros, porque los monjes los copiaban a mano. Escribían con plumas en pergamino y eso tardaba meses. Las páginas a menudo tenían dibujos coloridos. Solo la Iglesia y los ricos podían permitírselos. En la Edad Media se inventaron cosas como el arado con ruedas o los molinos de viento. Estos ayudaron a los campesinos a producir más comida.
También apareció las gafas para mejorar la vista. Aún así, el progreso fue lento. El feudalismo era el sistema que organizaba la sociedad. El rey daba tierras a los nobles, que tenían que luchar a cambio. Los campesinos trabajaban la tierra y entregaban parte de la cosecha. Cada uno tenía su lugar y poca libertad. A pesar de la vida dura, a la gente en la Edad Media le encantaban las fiestas. En las épocas de cosecha, o en fiestas religiosas se bailaba y cantaba. Había mercados, juegos, y a veces obras de teatro. Los nobles celebraban con grandes banquetes y torneos. La música en la Edad Media era sencilla, con flautas, tambores o laúdes. Los campesinos cantaban canciones mientras trabajaban, y los nobles escuchaban trovadores. Los bailes eran animados y divertidos, a menudo en grupo. A la iglesia no siempre le gustaba, pero lo permitía. Los animales eran muy importantes para la gente en la Edad Media. Los caballos ayudaban a viajar, las vacas daban leche, y los perros cuidaban las casas. Muchos tenían gallinas para huevos o cerdos para carne. Los animales salvajes como lobos eran un peligro. La gente respetaba y temía a la naturaleza. Tormentas o inundaciones las veían como señales de Dios. Muchos creían en brujas, hadas o fantasmas. La superstición estaba en todas partes y se protegían con rituales. No había relojes como hoy en la Edad Media. La gente usaba la posición del sol o relojes de arena para calcular el tiempo. Las campanas de la iglesia sonaban para dividir el día. Para la mayoría, el tiempo no era tan importante como ahora. Viajar en la Edad Media era lento y peligroso. La mayoría iba a pie o a caballo por caminos malos. Los ladrones esperaban a los viajeros y el clima lo dificultaba todo. Solo los comerciantes o peregrinos viajaban lejos. Los caballeros mostraban su fuerza y habilidad en los torneos. Luchaban con lanzas a caballo o con espadas. El público aplaudía fuerte, y los ganadores recibían premios. Era como una fiesta deportiva, pero a menudo había heridos. El arte en la Edad Media se hacía principalmente para la iglesia. Había vitrales de colores, estatuas y pinturas de santos. Todo debía recordar a la gente a Dios. Los artesanos eran artistas y trabajaban con mucho esfuerzo.
La gente hablaba en la Edad Media varios dialectos, como el alemán antiguo, se contaban historias de héroes como el rey Arturo. Muchos no sabían escribir, así que las historias se transmitían oralmente. Por la noche, todos escuchaban atentos junto al fuego. Hacia el año 1500 muchas cosas cambiaron y la Edad Media llegó a su fin. Surgieron nuevas ideas como el Renacimiento, y el mundo se volvió más moderno. Descubrimientos como América cambiaron el comercio. Fue el comienzo de una nueva era.